Hola, linda noche a todos, ¿cómo están? Estás oyendo Noche Miedo, y el día de hoy quisiera invitarte a que te suscribas y que comentes con una experiencia propia si el video te gustó. Nos toca hablar de aquellos encuentros con entidades sobrenaturales que casi todo el mundo identifica como brujas, las cuales forman parte de la cultura de varios países y siguen siendo una realidad aún en las grandes ciudades. ¿Tú has tenido algún encuentro con una bruja? Y no me refiero a aquellas mujeres que solo realizan limpias y trabajos sencillos. Me refiero al estereotipo de una bruja, aquella mujer que sale por las noches a buscar la energía de las personas, que se convierte en bola de fuego o en animal. Aunque tú no lo creas, cosas así son una realidad en algunos lugares. Acompáñame a escuchar esta experiencia de nuestros suscriptores. Apaga la luz y disfruta de este episodio. Hola Jorge, mi nombre es María y me atrevo a mandarte mi historia por mi novio, quien fue el que me animó a platicarlo, más que nada para ayudarme a superarlo, ya que al día de hoy sigue siendo un hecho que se presenta en mis sueños. No siento que sea algo que simplemente lo pueda superar, ya que lo sigue estando aún presente, cercano, a pesar de que actualmente vivo muy lejos del lugar donde esto ocurrió. Pasó hace aproximadamente 15 años, cuando yo estaba empezando como maestra de primaria. Soy del Estado de México, pero mi familia lleva unos 20 años viviendo en Querétaro. Mi primera asignación fue a Amealco, a un par de horas de la capital queretana. Me atrevo a decir solo el nombre del municipio, ya que es un lugar algo grande, por lo que prefiero no dar detalles del lugar donde se encuentra la primaria, para que no se preste a situaciones que pongan en peligro la escuela. No creí en principio que sería una asignación difícil, ya que me encontraba un par de horas de la capital. El lugar era bastante hermoso, mucho menos poblado que hoy en día. Tampoco era un sitio desagradable. Sus calles empedradas y sus casas coloridas le daban un toque especial al lugar. Creo que es un lugar hermoso aún hoy en día, y por tal motivo no quiero dar una mala imagen de un sitio que merece ser visitado y decir con exactitud en qué lugar ocurrió esto. Espero me comprendan. Viajé al sitio con antelación con mi padre para que él estuviera seguro del lugar donde yo me iba a quedar. La misma zona en aquellos tiempos ofrecía pequeñas casitas para los profesores, que al igual en muchos lugares eran muy respetados. Aquel año escolar llegué y me presenté con los dos maestros más que vivían en aquel lugar. Juan, un maestro recién asignado, al igual que yo, y María, una maestra con 2 años de experiencia. Todos éramos casi nuevos. Me comentaron que había un maestro más en aquella primaria, un señor que ya residía en aquel pueblo desde hace unos 10 años, y por lo mismo vivía en otra colonia. Él era en teoría el director temporal, ya que a pesar de que la escuela ya tenía varios años, aún no lograba establecerse al 100%. El ambiente laboral y las condiciones eran bastante interesantes, más para una recién graduada como yo. Poco a poco me fui acostumbrando al ritmo de trabajo y a la situación de aquella pequeña escuela. Me tocaba impartir clases a 2 grados, segundo y tercero. Y aunque eran pocos los niños, aquella corta etapa de tranquilidad fue con la que más cariño recuerdo desde que soy maestro. La rutina entre semana era prácticamente la misma. Toda la mañana y parte de la tarde en la escuela, solo para el anochecer ir a descansar a aquel sencillo lugar. Eso hasta que una noche un curioso sonido me despertó. El sonido de algo caminando sobre el techo de lámina de aquella pequeña casa, como si de alguna ave se tratara, solo que con un peso considerable, ya que la estructura del techo se movía demasiado. Me quedé en silencio por un momento, para prestar atención a aquel sonido, y después, un aleteo a la distancia se acercó cada vez más,
hasta que otro animal se posó sobre el techo, esta vez haciendo que la lámina se doblara ligeramente por el peso que cargaba. Aquella situación no me asustó, pero me pareció curioso que dos animales estuvieran sobre aquel techo, cuando repentinamente una voz desde aquel mismo sitio se oyó. ¿Ya no te siguieron? No vieron a dónde me vine, pero otra vez no pude traérmelo. Aquellas dos oraciones me dejaron helada, pero nunca me he considerado una mujer asustadiza, así que por instinto me paré y caminé con rapidez hacia la puerta. Atravesé el cuarto rápidamente y abrí la puerta para poder ver qué era lo que había en mi techo. Dos enormes aves parecidas a un sopilote se encontraban en el techo. La única diferencia era su tamaño exagerado para una de estas aves. Estos animales voltearon, en par, a verme, mientras el miedo me invadió y no supe qué más hacer que quedarme petrificada mientras aquellas criaturas me miraban con unos extraños ojos que parecían casi humanos. Ese contacto visual duró apenas un par de minutos, hasta que aquellas aves levantaron sus pesadas alas y emprendieron el vuelo. Esas cosas estaban hablando encima de mi techo. Me encerré en el cuarto y el sueño me venció, sin ninguna otra cosa extraña pasando. Al día siguiente me encontré con mis compañeros de trabajo, incluyendo aquel profesor mayor que era el encargado de aquella pequeña escuela. Se llama Ramón. Chicos, olvidé pedirles que eviten salir muy tarde. Las cosas en el pueblo están tranquilas, pero de repente todo se pone muy extraño. Ayer en la madrugada intentaron robarse a un niño. ¿No vieron el alboroto que había en la calle?, dijo Ramón. Juan comenzó a decir que él se había salido por el ruido que hacía la gente en la calle. Nos platicó que buscaban a dos mujeres con desesperación, pero que no sabía cuál era el motivo. Yo preferí no mencionar nada de lo que había despertado la noche anterior. No tenía sentido ni para mí. Regresé a mi rutina normal, pero fue imposible olvidar aquel hecho después de que las cosas en aquella colonia ocurrieron. La asistencia de niños de primer grado mayormente fue mínima. Esto debido al hecho de que la gente tenía miedo debido a ciertos intentos de raptos de niños pequeños. El director de la escuela nos reunió para informarnos que daría una junta con los padres e intentaría disipar aquella idea de que algo sobrenatural estaba ocurriendo. Y así fue. El director pidió a los padres que dejaran ir a sus hijos con la promesa de que saldrían un poco más temprano, en lo que la situación se arreglaba. Y la colonia en aquellos días mostró una tristeza enorme, como si todo el pueblo hubiera quedado abandonado por el miedo. Fue ahí cuando por fin me atreví a hablar con el director acerca de lo sucedido. No pude guardarlo más, y lo hablé con él, tal y como pasó. Realmente no esperaba cualquier respuesta de manera negativa, pero fue todo lo contrario. Me dijo que él me creía. El tiempo que había vivido ahí lo hacía creer en mi historia, y me relató que a poco de llegar su esposa se alivió en aquel lugar, y que algo o alguien estuvo a punto de robarse a su niño, que en aquel alejado pueblo aquello era común. No supe cómo reaccionar a aquella experiencia de mi director. Él parecía una persona alejada de cualquier creencia y superstición. Me pidió paciencia, que estuviera tranquila, ya que aquel mal momento de la zona no tendría que afectarnos a todos. En esos años que él había vivido en la zona, cosas así ya habían pasado.
pero nunca le habían afectado a los adultos. Ellas solo se meten con los niños, nunca bajan por uno menor de 10 años. Aquí la gente ya sabe, es lo de cada año, solo que este año la gente ya se cansó, y ellas no van a parar hasta que se lleven a uno. Sus palabras me daban miedo. En el centro del estado donde yo vivía antes, cosas así nunca eran mencionadas más allá de creencias o leyendas. Dentro de mí, pensé que estaba bien, que si no estaba en riesgo podía aguantar un poco más antes de pedir mi cambio. Pero tenía miedo. Las clases después de un par de semanas se regularizaron y los niños asistieron cada vez más. Hablé con mi familia sobre la situación, pero no mencioné explícitamente sobre el hecho de que aquel pueblo era asediado por brujas. Ellos me pidieron que cuidara todo lo que hacía, que me pasara, que estuviera en contacto con ellos por si tenía que ir por mí. Una noche, desperté por un fuerte ruido de aleteos fuera de la casa. Me senté deprisa para escuchar mejor. En completo silencio. No escuchaba más que grillos y el viento del exterior moviendo ligeramente las láminas del techo de aquella pequeña casa. Me paré despacio, aún en completa oscuridad, y caminé hasta la ventana. La abrí muy lento, intentando no hacer ruido para no llamar la atención de lo que había afuera. No había nada ni nadie. Solo se lograba ver unos cuantos metros los árboles que se mecían con el fuerte viento que corría. Me quedé en aquella ventana pensando, sola, ahí parada. Quiero describirles lo que ocurrió después. Un silencio total. El viento y los animales. Todo se quedó en completa calma. Un silencio escalofriante que hizo que se escuchara perfectamente. Hambre, hambre. Tú puedes darme un niño. Dime qué quieres a cambio. Cierra el trato. Tengo hambre. Guardé silencio e intenté no moverme. Mis ojos buscaron por todos lados. Ahí estaba. Un ave de gran tamaño. Un tamaño fuera de lo normal. Observándome, así como yo la veía a ella. Era un ave parecido a un sopilote o un buitre. Sus ojos reflejaban odio. A la distancia y sobre aquel árbol que se posaba, parecían encenderse como antorchas. No movió su cuerpo. Se quedó estática, en especial sus ojos. En ese momento pensé si realmente aquella criatura era de donde provenía aquella voz, y logré ver a la distancia que aquella cosa asintió 2 veces con la cabeza, como si mi mente estuviera siendo leída por aquella criatura. Quisiera decirte que corrí a esconderme o actué de forma más inteligente, pero lo único que pude hacer fue quedarme petrificada, paralizada por el miedo una vez más. Un ave no tiene la capacidad de sonreír o gesticular, pero esta cosa parecía emitir una muy ligera sonrisa con aquel pico negro que tenía, para después abrir sus enormes alas y desaparecer volando en un par de segundos. Este fue el límite, Jorge. Aquella misma noche guardé cada una de mis cosas, y no fue hasta la mañana siguiente que pude arreglar todo para partir de nuevo al centro de Querétaro con mi familia. No volví, y tampoco quise saber nada hasta que hace poco tiempo que me encontré con Juan en una escuela en la que coincidimos. Él me reconoció de inmediato, después de varios años de vivir aquello. Y sabes, Jorge, él fue el primero en decirme que mi decisión de irme sin más fue la mejor.
Las cosas después de mi partida no pudieron ser peor. ¿Sabes, Jorge? Aún después de tantos años, no puedo evitar sentir ese miedo. Esa sensación de no querer saber algo que no me deja tranquila. Él me dijo que efectivamente todo paró hasta que un pequeño bebé desapareció en una colonia vecina. Y yo le pedí que me platicara más, aunque en estos últimos días la duda de saber exactamente qué ocurrió con mis compañeros y con aquellas personas de aquella colonia de Amialco no me deja tranquila. Gracias por escucharme. ¿Qué opinas de esta historia? ¿Te gustó? ¿Has vivido algo similar o conoces a alguien que sí? Nos encantaría que si el video te gustó, te puedas suscribir y darle like. Compártelo con todos tus amigos para que lleguemos a más lugares. Así como también me gustaría que me cuentes tu experiencia en los comentarios o al correo que voy a dejar en la descripción. Síguenos en Facebook como Noche y Miedo y muchas gracias.